He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. Es mi deseo que esta palabra caiga en un terreno fértil. A continuación, el mensaje es presentado por el pastor Alex Ramírez. Yo quiero decir algo bien interesante, mi querido amigo y hermano. Cuando tú te encuentras con alguien que te dice ¿para qué ir a la iglesia? ¿O por qué tengo que ir a una iglesia? En la palabra de Dios encontramos que todos los milagros, los toques de Jesús, las transformaciones de Jesús, las sanidades de Jesús fueron dentro de la iglesia. Y los que no sucedieron dentro de la iglesia, el Señor los mandó para la iglesia, ¿verdad que sí? Les decía, vayan donde el sacerdote, preséntense ante el anciano, preséntense ante el sacerdote. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia que Dios ha dejado establecida en esta tierra es el único lugar, es la única puerta de salvación para la raza humana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si tú no asistes a una iglesia, si tú pretendes ser cristiano solo, sin compañerismo, sin sociabilizar, sin compartir la fe con alguien, es difícil que tú puedas peregrinar en la vida del cristianismo. Por eso cuando Jesús vino, inmediatamente buscó a 12 hombres. Y después de los 12 hombres que predicaban la palabra, ¿a cuántos escogió? A ver, los que saben de la iglesia primitiva, el libro de Hechos, capítulo 2. Después de los 12, ¿cuántos habían? 70. Los 70, ¿se acuerdan? Después de los 70 estaban los 120. Y después de los 120, Pedro predicando un mensaje por allá. Y el poder del Espíritu Santo bajó. Y dice la Biblia que 5,000 se convirtieron en la predicación del apóstol Pedro. Y la palabra de Dios dice en Hechos capítulo 2 versículo 30 en adelante: y cada día se unían ¿a dónde? A la iglesia los que habían de ser salvos. Yo por eso doy gloria al Señor por pertenecer a una iglesia. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Sería un tema adicional a este mensaje. La iglesia verdadera, mis queridos hermanos, no tiene nombre en la palabra de Dios. La iglesia verdadera es aquella que sigue los designios de la voluntad de nuestro Dios. Por lo tanto, cuando tú vayas a una iglesia, cuando tú entres a una iglesia, tú tienes que verificar en la palabra de Dios si esa iglesia cumple las características de la iglesia o de la novia del cielo. ¿Ok? Así que el mensaje de esta noche está basado dentro de la iglesia. Y vamos a empezar leyendo el versículo 1. Capítulo 3 del libro de San Marcos, capítulo 1. Y la palabra del Señor dice así: otra vez entró Jesús, ¿dónde? Es que Jesús acostumbraba ir ¿a dónde? A la sinagoga, que quiere decir iglesia. Así que no puede alguien en estos tiempos de la historia decir: yo puedo ser cristiano, yo me puedo salvar sin ir a una iglesia. Porque Jesús, siendo el Hijo de Dios, asistió también a una iglesia. Es más, ¿cómo tú puedes decir que amas a Jesús y no amas a la iglesia? Si la palabra de Dios dice que la iglesia es el cuerpo ¿de quién? De Cristo. ¿Y Cristo es qué del cuerpo? La cabeza. Los que dicen que no necesitan ir a una iglesia para salvarse, están entonces queriendo decir que quieren a un Cristo sin cuerpo, solamente la cabeza. Pero la palabra del Señor en 1 Corintios dice que todos nosotros somos el cuerpo ¿de quién? El cuerpo de Cristo. Sencillo.
como lo explica la palabra del Señor. Así que dice el versículo 1, otra vez Jesús entró a la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Versículo 2. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Pregunto, ¿qué día era ese día en que Jesús fue a la iglesia? La Biblia dice que era el día de reposo. Y la Biblia dice que el día de reposo es el séptimo día de la semana. Y el diccionario de la Real Academia Española y el calendario que tú tienes en tu bolsillo y en tu casa dice que el séptimo día de la semana es el día sábado. Sencillo, no hay otra explicación. Y dice que en ese día muchos intentaban o acusaban o injuriaban a Jesús para ver si en el día de reposo hacía un trabajo sanando a este pobre hombre de la mano seca. Miren qué terrible lo que está pasando. Versículo 3, lee conmigo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Otra pregunta: ¿es lícito en el día de reposo salvar la vida o quitarla? ¿O salvar la vida a alguien o matar a alguien? Es lícito. ¿Y qué dice la Biblia que ellos dijeron? ¿Ah? Dice la palabra de Dios, pero ellos callaban. Y ahora vamos a explicar por qué. Entonces el versículo 5 dice: entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y aquel hombre la extendió, y la mano le fue restaurada, y en aquel instante dice la palabra de Dios que fue sana. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Jesús entra a la iglesia, y Jesús no mira a aquellos que están bien vestidos. Jesús no mira a aquellos que tienen experiencia en la vida cristiana, que se saben versículos de memoria, que se saben escoger rápido la palabra de Dios, que son diestros para predicar el evangelio. Jesús entra a la iglesia y mira al más necesitado. ¿Quieres que Jesús te vea en esta noche? Pues tú y yo tenemos que sentir la necesidad de Jesús. Y cuando Jesús entra a la iglesia, no mira a aquellos hombres preparados, fariseos, sacerdotes, doctores de la ley que estaban allí. Dice la Biblia que vio a un hombre que tenía la mano seca. La Biblia Jerusalén, que es una de las Biblias católicas, traduce que esta mano de este hombre, dice, y tenía la mano muerta. Esa mano de ese hombre no tenía vida, no se podía mover. Me imagino que estaba adherida a su cuerpo todo el tiempo. Esa era una mano inútil, no podía trabajar. Y Jesús, cuando entra, mira que esa mano de ese hombre no sirve para nada. Oh, mi querido amigo y hermano, yo doy gloria al Señor, porque cuando Jesús llega, llega también la vida. Cuando Jesús llega, llega también la luz. Cuando Jesús llega, llega el gozo y la salvación para aquellos que aceptan su voluntad. Por eso fue que cuando Lázaro estaba muerto y Jesús llegó ante la tumba, solamente con hablar sus palabras, dice la Biblia que Lázaro tomó vida. Y después de 3 días de estar muerto, caminó y salió. Porque Jesús es la vida, mi querido hermano. Si tú no tienes a Jesús, tú no tienes la vida. Por eso cuando Jesús entra a la iglesia, Él no puede permitir que un hombre esté sufriendo. ¿Tú te acuerdas cuando entró la señora que tenía una joroba hacía muchos años? Y en el instante dice la palabra de Dios que Jesús le sanó. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús pasó por el paralítico de Betesda, que hacía 38 años que estaba allí tirado? Dice la palabra de Dios que Jesús le dio la vida y lo sanó. Es que Jesús es la vida para ti y para mí. Cuando Jesús se dirige al hombre de la mano seca, dice que le decían: Jesús, mira,
como Jesús se le quedó viendo, todos notaron que él quería hacer algo. Sabían que él era el Hijo de Dios. Sabían que él podía hacer milagros. Sabían que podía restaurarlo. Y le decían: Jesús, sánalo, a ver si te atreves. Estamos en el día de reposo. La Biblia dice que le acusaban para ver si en el día de reposo este hombre era sanado. Dice el versículo 3: entonces dijo al hombre de la mano seca, que tenía la mano seca, le dio 2 órdenes, están allí. La primera, ¿cuál fue que le dijo? Levántate. Cuando estudiamos la historia de Zaqueo, dice la Biblia que Zaqueo se levantó y fue ¿dónde? Fue donde Jesús. Ahora estudiamos el verbo cuando Jesús se lo dice a este hombre: levántate. Oh, qué poder hay en las palabras cuando Jesús nos dice que nos levantemos. Sí, cuando nos levantemos de una manera simbólica de nuestro letargo espiritual, que nos levantemos de esa mala vida, de esa mala práctica, de ese pecado, de esas malas situaciones que nosotros estamos viviendo. El Señor nos pide que nos levantemos. Me encanta porque el profeta Isaías, en el capítulo 60 y versículo 1, él lo expresó de la siguiente manera a través del profeta, y él dijo: levántate y resplandece, porque hoy ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Amén. Cuando tú te levantas obedeciendo la palabra del Señor, en la gloria de Dios cae, hermano, sobre nuestra vida. Cuando Moisés se levantó y fue al monte Sinaí y estuvo frente a Dios, y él bajó para estar con su pueblo, dice la Biblia que su rostro reflejaba la gloria de Dios. Cuando nosotros estamos en nuestro trabajo, cuando nosotros estamos frente a nuestros vecinos, nuestros familiares que no conocen a Cristo, ¿será que reflejamos esa gloria de Dios? ¿Será que los demás pueden ver en nosotros que hemos estado con el Salvador de la vida? ¿Será que los demás pueden ver en nosotros que somos diferentes porque hemos estado con Cristo Jesús, el dador de la vida? Dice la palabra de Dios que le dijo al hombre: levántate y ponte en medio. Y me llama la atención porque Jesús le dice que se pongan en el medio. Es que Jesús no hace milagros a ocultas o a tinieblas o a escondidas. Jesús, cuando hace algo, lo hace para que otros se den cuenta de su grande poder y su grande misericordia. Por eso es que una vez una hermana me pidió que la bautizara, pero me pidió que la bautizara en su casa, en una pileta que ella tenía, porque tenía vergüenza de bautizarse frente a la iglesia. Yo le dije: no, hermano, tú tienes que bautizarte frente a la iglesia como un testimonio público de que tú has decidido ser parte del cuerpo de Cristo. Porque cuando Jesús va a obrar un milagro en tu vida, va a hacer un cambio en tu vida, lo hace para que otros vean el poder de Dios. Y Jesús le dice al hombre de la mano seca: ponte en medio. Yo imagino que en el pensamiento de Jesús decía: ahora yo les voy a enseñar a todos estos que están aquí hablando y diciendo tantas cosas cuán grande es mi poder. Y en el centro puso al hombre para desarrollar su milagro. Por eso es, mi querido amigo y hermano, que cuando predicamos la palabra de Dios y te invitamos a levantarte, es porque Jesús quiere ver cuánto deseo tú tienes de levantarte para ir a Él, de ponerte en el medio, de salir, caminar e ir a Jesús. Alguien quizás puede decir: pero si Jesús conoce mis pensamientos. Sí, Jesús conoce tus pensamientos, pero el enemigo muchas veces domina tus actitudes. No basta solamente con tener el deseo de hacer las cosas, no basta solamente con en tu pensamiento hacer las cosas, sino qué dicen nuestras actitudes de nuestras decisiones. Y dice la Biblia en el versículo 4, cuando el hombre se puso en el medio, mire lo que dice Jesús que les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Ya la palabra del Señor lo había dicho, que en el día de reposo se podía hacer solamente el bien. Y sanar a un hombre que tenía la mano seca, ¿era hacer bien o hacer mal? Bien. Era hacer el bien. Pero miren la otra preguntita que les tiró, y se quedaron calladitos. Dice la Biblia que les preguntó: ¿es lícito en el día de reposo salvar la vida o quitarla? ¿Por qué Jesús le hace esta pregunta a ellos? Es que en la mente y en los corazones de los que estaban allí presentes
Jesús sabía que estaban tratando de acusarlo para entonces irle a poner el dedo allá frente a Herodes, frente a Pilato y frente al Sanedrín y decir que en el día de reposo había hecho un trabajo y que era digno de la muerte. En otras palabras, ellos estaban criticando a Jesús porque iba a hacer una obra buena con el hombre de la mano seca. Pero por otra parte, escuchen esto, ellos estaban planeando en el día de reposo matar a Jesús. Yo no sé cuántos católicos tengo aquí presentes en esta noche, pero muchas veces el cristianismo cae en ese mismo error con nuestros hermanos católicos. Criticamos tanto la adoración que ellos hacen a María, porque ellos están cometiendo un error, pero no nos damos cuenta que nosotros también estamos cayendo en otro error de la crítica con ellos. ¿En cuánto le estará ayudando a este hermano la crítica que yo le estoy haciendo? ¿Lo estoy salvando o lo estoy perdiendo? Y ellos se dieron cuenta que Jesús les estaba leyendo sus corazones, porque ellos estaban pensando en matar a Jesús en el día de reposo. Por eso dice la Biblia que ellos callaron. Ese silencio que este hombre tenía era el símbolo de la derrota. Ese silencio que estas personas tuvieron era el símbolo de que Jesús estaba pronto a salir victorioso en la cruz del Calvario. Que aunque las artimañas y aunque ellos le jugaran mal a la vida de Jesús, Jesús, aún con su muerte, dice la palabra, que alcanzaría la victoria. Amén. Y después de esto dice la Biblia que los miró a todos alrededor. Pero la Biblia menciona una palabra que yo quisiera que tú la vieras ahí. Y mirándolo a todos alrededor con, ¿qué dice la Biblia? ¿Con qué? Una vez yo estaba predicando este mensaje allá en Puerto Rico y una hermana me dijo: ven, pastor, que en la Biblia también dice que Jesús se enojó. Porque si Jesús, ¿cómo yo no me voy a enojar si soy más pecadora que Jesús? Y entonces la hermanita estaba tomando ese versículo para decir que también ella se podía enojar y agarrar coraje con todo el mundo. Y le digo: hermano, un momentito, tranquilito, agarre aire, hermana, tranquilita. ¿Cuántas veces se enojó Jesús? Vamos a ver. ¿Cuántas veces? Varias veces. ¿Cuántas? ¿Cuáles? ¿Cuántas veces? En el templo. Ah, Jesús se enojó en el templo, ¿verdad? ¿Por qué se enojó en el templo? Por el desorden que había. Por el desorden que había, exacto. Entonces muchos dicen: cuando Jesús fue al templo agarró un látigo y pegó a darle a todo el mundo. ¿Eso es cierto o es verdad? Sí. Yo le dije lo mismo, ¿verdad? ¿Es cierto o es verdad? Sí. No, ¿eso es verdad o es mentira? ¿Ah? Es cierto. Un momentito, vamos a clarificar un poquito allí. ¿Se dan cuenta? Vamos a clarificar. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús entró al templo y vio que aquella iglesia o aquel templo se había convertido en mercado, pero que él dijo: esto parece cueva de ladrones. Y ese es otro mensaje especial también. Agarró, dice, uno de los asiales que habían allí, uno de los látigos, y dice que empezó a dar fuertemente, pero no le dio a las personas que estaban allí. Él dio en las mesas de los cambistas, no a las personas. ¿Cuál fue la otra oportunidad en que Jesús se enojó? ¿Recuerdan? ¿Alguien recuerda en qué otra ocasión Jesús se enojó? Que dice la Biblia que Jesús se enojó, no que usted piense que se enojó. Cuando los fariseos, con la samaritana. ¿Se enojó? ¿Dice la Biblia que se enojó? La Biblia solo menciona 2 veces que Jesús se enojó. Una es en el templo y la otra es en esta escena que estamos leyendo. Teológicamente hablando, solo el libro de San Marcos, de los 4 evangelios que hay, solo San Marcos habla acerca de los sentimientos profundos o personales de Jesús. Los otros evangelios no hablan. Solo Marcos habla de los sentimientos. Jesús lloró, Jesús se entristeció, se entristeció, Jesús tuvo miedo, Jesús se enojó. Marcos es el único que lo dice. Dice la Biblia que cuando él los vio alrededor, dice la palabra de Dios, que él se enojó. ¿Por qué Jesús se enojó? ¿Por qué dice la Biblia? Ahí dice, ¿por qué? por sus pensamientos. ¿Ah? Por sus pensamientos. Sí. Por lo ciego del corazón. Dice, y Jesús se enojó
por la dureza de sus corazones. Es que Jesús en realidad en ese momento había tristeza, había enojo en su corazón, pero no con los que estaban presentes. O más bien sí con los que estaban presentes, pero no con ellos directamente, sino por el pecado que había en su vida, por el pecado que les corrompía. Hay un refrán, hay una palabra que tú no puedes olvidar, y tú lo has escuchado muchas veces. Es que Dios odia el pecado, pero ama ¿a quién? Al pecador. Y aunque Jesús vio alrededor y los vio con enojo, los amaba en su corazón, pero se enojaba contra el pecado, se enojaba contra la negligencia y contra la falsedad de cristianismo que ellos estaban viviendo. Pero cuánta diferencia hay entre nosotros, los cristianos de hoy en día, con el enojo de Jesús. ¿Es igual el enojo nuestro que el enojo de Jesús? No. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros dentro de la iglesia hacemos al revés de lo que Jesús hacía. Muchas veces nosotros amamos el pecado y odiamos al pecador. Si alguien comete una falla, si alguien comete una falta, inmediatamente queremos deshacerlo y que expulsarlo de la iglesia, como que si nosotros fuésemos el mismo Dios. Se nos olvida que nosotros tenemos un Dios misericordioso y que nos dice que con amor eterno nos ha amado, por lo tanto te prolongué misericordia. Amén. Y ahí estaba Jesús viendo la dureza de esos corazones, de esos hombres, que no se ponían a pensar en el bien que este hombre iba a tener con su mano alentada. Ellos ahora estaban criticando la actitud que Jesús haría en ese lugar, en el día de reposo. Y Jesús, después de haberlo tenido allí en medio al hombre y haberlo visto enojado a todos los que estaban presentes, dice la Biblia que en el versículo 5, Jesús le dijo al hombre: extiende tu mano. Una vez preparé este mensaje especialmente para un campamento de jóvenes allá en el oeste de Puerto Rico. Y un joven me dijo, usted sabe que los jóvenes se la saben de todas, ¿verdad? Y uno tiene que estar allí, porque si no... Me dijo, ¿cómo el hombre extendió la mano si la tenía muerta? ¿Cómo el hombre, Jesús le dijo, extiende tu mano, ¿cómo la extendió si la tenía muerta? Le dije yo, es que tú no sabes que el que estaba frente a ese hombre era el Hijo de Dios. Era el mismo que dice la palabra de Dios, que por sus palabras las cosas fueron hechas. Él dijo y se hizo. Él habló y existió. Él es el creador del mundo y del universo. Mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¿Tenía poder Jesús para hacer que este hombre extendiera la mano? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Y Jesús le dice a este joven: extiende tu mano. Oh, mi querido amigo y hermano, yo creo que todos los que estamos aquí presentes, gracias al Señor, tenemos nuestras manos, aunque a veces es un poco doliente, pero tenemos el privilegio de tener nuestras manos. Entonces alguien que está aquí presente puede decir: pues ese mensaje no es para mí, porque yo tengo mis manos buenas. ¿Ustedes se acuerdan cuando el apóstol Pedro no quería dejarse lavar los pies de Jesús? ¿Se acuerdan? Que Jesús dice en la Biblia que en el día de la Santa Cena se ciñó una toalla y agarró un lebrillo, un guacal lleno de agua, diría mi mamá, un guacal, y se dirigió a lavarle los pies a Pedro. Y Pedro se le quitó y le dijo: no, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? No. Pedrito, es necesario que yo te lave los pies. Y Pedro le dice: no, Señor, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Yo soy hombre pecador. Entonces Jesús le dice: mira, Pedrito, si tú no te lavas los pies conmigo, tú no te vas a salvar. Tú no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos, le dijo. Cuando Pedro escuchó que aquella decisión, aunque insignificante, hay muchos hermanos, hay muchas personas que dicen: pero ese no es punto de salvación. Yo puedo dejar de tomar una santa cena, yo puedo dejar de lavarme los pies, puedo dejar de ir a la iglesia, puedo dejar de orar, y yo sé que Dios me va a salvar, porque Dios es amor. No, es que las cosas insignificantes y pequeñas son las más importantes para Dios. Y cuando Pedro escuchó que Jesús no le iba a salvar si no se lavaba los pies, ¿qué le dijo Pedro? Jesús, si de salvarse se trata, si de ir al cielo contigo se trata, Jesús, no me laves solo los pies,
lávame la cabeza, lávame las manos, báñame, Señor, le dijo Pedro a Jesús. Por lo tanto, en esta noche, aunque el mensaje se titule Extiende tu mano, yo quiero decirles que yo soy el primero, no solamente en extender mis manos al Señor, sino que cada uno de nosotros podamos extender nuestra vida para poder estar en los brazos de Jesús. Amén. Durante esta noche hemos estado predicando mensajes de salvación, mensajes de redención de la palabra de Dios. Pero para esta noche hay una oración muy especial para aquellos que se encuentran enfermos. A veces las enfermedades son como fantasmas. Uno las tiene, no las tiene, las ve, no las ve. Hay hermanos que están aquí que quizás tú no sabes que están enfermos. Las enfermedades no necesitan pasar tanto tiempo para que tú puedas decir, no, yo estoy enfermo. Quizá uno de los que está aquí puede tener un cáncer y yo ni siquiera me cuenta, me doy, el hermano no se da cuenta. Alguien puede tener piedras en los riñones, infección en los pulmones, qué sé yo. Pero nosotros tenemos un Dios sanador. Pero también puede haber alguien aquí que está gozando de salud, como su servidor. El único problema mío es que la pancita me está queriendo crecer, pero eso lo arreglo con unas cuantas corridas. Pero es que el Señor, como yo le decía a Eric Sánchez en el hospital de aquí de Redmond, ¿verdad? Que lo fuimos a visitar un día de esto. Eric Sánchez, un muchacho de Guatemala, no sé cuántos lo conocen. Muy, pero muy enfermo se encuentra él en un cuarto privado. Le tienes que cubrirte de la cabeza hasta los pies para visitarle. Pero yo le dije a él, Jesús no solamente está interesado en sanar tu vida, Jesús está interesado en salvar tu vida. Y si aquí hay alguien que no está enfermo, gloria al Señor. Pero quizá necesitamos la sanidad espiritual. Hoy esta mañana fuimos a visitar a Juan Carlos, un joven que el hermano está dando estudios bíblicos. Un joven de 30 y algo de años, ¿verdad? Menos. Un accidente le desbarató su vida. 3 chiquititos, su esposa. No se pueden ni mover sus brazos. El mundo en que vivimos hoy, hermano, necesita un Salvador. Vamos a orar también en esa cajita. Hemos estado poniendo durante todos los días peticiones. Yo no voy a leer esas peticiones, por supuesto. Esas peticiones el sábado por la tarde, por la noche, después del programa que vamos a tener aquí del seminario que vamos a estar dando del agua, vamos a salir y le vamos a quemar, y el humo en forma simbólica las va a llevar al cielo. Pero ya Dios conoce esas peticiones que tú has escrito allí. Y vamos a estar orando esta noche por esas peticiones. Así que si hay alguien que está en este lugar que tiene el deseo de que Jesús sane su vida, ya sea físicamente o espiritualmente, yo le voy a invitar como Jesús invitó al hombre de la mano seca: levántate y ponte en medio. No en medio de mí, en medio de nuestro Jesús, en medio de nuestro Maestro. Y en esta noche vamos a estar haciendo una oración muy especial. Ven aquí conmigo. Y mientras tú caminas acá, ven acá y cierra tus ojos. Y habla con el Señor. Ponle tu enfermedad en sus manos de amor, porque hoy, este miércoles, puede ser un día especial. Tú no sabes cuántas experiencias yo he pasado con este mensaje y con este tipo de actividad. En la ciudad de Guayanilla, en el sur de Puerto Rico, una vez estaba predicando un mensaje precisamente un miércoles como este. Y mientras yo predicaba, y mientras yo hablaba a la congregación, y mientras oraba, esto me lo contó después la hermana, esta señora sintió que una mano le pasó por su pecho así, de la izquierda hacia la derecha. Respiró y se sintió sana. Salió de la iglesia, me siento sana, dijo, pero no le dijo a nadie. El sábado, cuando llegamos a la iglesia, la hermana se para en pie, pasa al frente, dice: yo quiero dar un testimonio. El miércoles, mientras el pastor predicaba y oraba por los enfermos en este lugar, yo sentí la mano de Dios en este lugar que sanó mi vida.
El jueves ella iba a hacer un cateterismo, una sonda. Yo no sé cuántos se han hecho eso, pero dicen que eso es feo. Iban a meterle unas sondas para hacer un estudio interno del corazón, de todo el pecho, para ver si ella tenía tumores y hacerle una operación para un cáncer. Era tan duro el dolor que no la dejaba dormir. Su hijo enfermero pasaba cuidándola día y noche. Y dice que ella dijo: yo no quiero ir más al doctor, yo me siento sana, no tengo nada. Pero dice que alguien le dijo, o sea, algo le dijo a ella: ve donde el doctor, para que tu testimonio sea más claro de lo que ahora piensas. Y ella fue al médico. Y el médico le hizo el examen. Le puso todo ese cateterismo y la pantalla ahí chequeando a ver qué tenía. Y el doctor se queda completamente asombrado y le dice: señora, pero usted ¿para qué vino hoy? Usted no tiene nada. ¿A dónde usted fue? ¿Qué usted tomó? Le dijo. Allí en Guayanilla, en Puerto Rico, siendo pastor de la iglesia. La señora le dijo: vine solamente para que usted sea mi testigo del poder de Dios. Amén. Oh, hermano, qué gozo y qué alegría saber que tú y yo podemos contar con ese Dios poderoso. Por lo tanto, en esta noche, yo no sé realmente cuál es tu enfermedad espiritual, tu enfermedad física, pero vamos a ir de rodillas y vamos a orar a nuestro Dios. Querido Padre que estás en el cielo, gracias, Señor, por tu palabra de Marcos capítulo 3. Una vez más, oh Dios, nosotros confirmamos que al Dios que nosotros adoramos es un Dios vivo. Es nuestro médico divino, que en un momento, Dios, en el cual nosotros podemos pedir de ti, tú puedes obrar, oh Dios, para nuestra vida. Amén. En este momento, Señor, como pueblo, como iglesia, nos arrodillamos y ponemos en tus manos de amor, Señor, a estos hermanos y amigos que esta noche, Señor, han venido aquí y han pasado. Señor, yo no sé realmente la enfermedad que nosotros tenemos o que ellos tienen, pero yo sé que cuando el pueblo de Dios ora suceden cosas maravillosas. Amén. Yo sé, Señor, que cuando nosotros doblamos rodillas el enemigo huye. Yo sé que cuando nosotros oramos hay poder del cielo. Por lo tanto, Señor, en esta noche yo quiero ponerte cada vida presente, oh Dios, en tus manos. Que tú puedas, oh Dios, tocar a cada presente. A tocar, oh Dios, ese dolor de cabeza, ese dolor de pecho, ese dolor de huesos, esa calentura, esa fiebre, esa gripe, esa congestión. A que puedas tocar, oh Dios, sus vidas. Y que en el nombre de Jesús, oh Dios, ellos puedan estar sanos. Amén. Y que así como esta hermana de Guayanilla en Puerto Rico, al salir esta noche, Señor, ellos puedan sentir que tu poder, oh Dios, ha tocado sus vidas. Amén. Si hay aquí, oh Dios, una persona que está padeciendo una enfermedad espiritual, que no lo deja, oh Dios, levantarse, que no lo deja sentir la felicidad, no lo deja sentir el gozo, que en esta noche, Señor, pueda sentir la paz del cielo. Que en esta noche, oh Dios, pueda haber cambios en su vida. Que esta noche, Señor, sea la noche diferente de su vida. De una manera especial, oh Dios, quiero poner en tus manos de amor a Eric Sánchez. Este joven, oh Dios, que tiene dañados sus riñones, tiene dañado sus páncreas, tiene dañado, Señor, quizás su garganta. Yo quiero pedirte, Señor, de que en este momento él puede estar sintiendo en esa recámara, en esa cama, en ese lecho de dolor, que pueda estar sintiendo tu poder, sanidad. Amén. Que quizá al irle a visitar mañana, pasado mañana o al verle otro día, él pueda decirnos un miércoles a las 8:39 de la noche: yo sentí un poder en mi vida. Y que nosotros podamos confirmar que ese sea el poder de tu amor. Amén. Señor, en tus manos de amor, oh Dios, lo ponemos. En tus manos de amor ponemos tu vida, oh Dios. Por lo tanto, en esta noche nos queremos levantar de este lugar, nos queremos levantar de tu presencia con la seguridad, Padre, de que tú estás con nosotros. Amén. Cuando el pueblo de Dios ora, hay sanidad y hay salvación. Y se siente, oh Dios, la presencia del Señor.
Queremos sentir tu presencia, Dios, en esta noche. Queremos, oh Dios, al igual que tus apóstoles, sentir tu espíritu. Que al salir de este lugar, oh Dios, podamos salir llenos de tu poder. Que al ir a nuestras casas, oh Dios, nuestros familiares, nuestros vecinos puedan decir: wow, tú te ves diferente, tú pareces diferente. Sí, porque ahora Cristo vive en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Quieres cantar junto conmigo? Maravillosa. Puedes tomar asiento. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Di conmigo: hay sanidad, hay sanidad, hay salvación, hay salvación. Se siente. Y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación. Y se siente la presencia del Señor. Otra vez, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Otra vez. Cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay salvación. Se siente la presencia. Y se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, hay salvación. Y se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo de Dios ora. Que el Señor le bendiga. Amén. Bueno, están despedidos todos y recuerden que mañana no habrá conferencia, pero el viernes los esperamos nuevamente a la misma hora, a las 7. Que Dios los bendiga. Afuera tenemos un refrigerio, así es que les invitamos que pasen a comer algo. Pasen adelante. Y los cielos